Distinguida ciudadanía lojana de la región sur y el país, el día de hoy vamos a iniciar el proceso de capacitación relacionado con la implementación de huertos urbanos con enfoque agroecológico. Alianza Bareque extiende el saludo fraterno a cada uno de ustedes, asimismo el sentido agradecimiento por su participación y que este proceso de capacitación teórico-práctico sea de mucha utilidad para cada una de las familias que se interesen de este tema. Este primer tema tiene que ver con el análisis del contexto en que la sociedad y la población actualmente está viviendo. Un problema que impera a nivel mundial es el hambre en millones de seres humanos que habitan en el planeta. La Organización de Naciones Unidas, ONU, en el año 2019 señala que a nivel mundial existen 820 millones de personas que sufren de hambre en el mundo. Por ello, conocemos estadísticas alarmantes que hoy en día la población mundial sufre de enfermedades como presión alta, diabetes, colesterol, triglicéridos. Situación que debe ser revertida, porque si no sería un problema mayor en estos últimos días. A nivel regional, en América Latina, la misma ONU en este año, en julio de 2020, señala que aproximadamente existen 50 millones de personas que sufren hambre. Se prevé que día a día se aumenta más rápidamente la inseguridad alimentaria. Razón por la cual para el año 2030, a 10 años posterior a este año, se prevé que habrán 67 millones de personas con hambre. En el Ecuador, la inequidad determina que el 60% de la población está malnutrida. Eso lo dice el representante de la FAO en el Ecuador en junio de este año. En nuestro país hay el 24% de desnutrición infantil crónica y el 60% de la población adulta tiene problemas de sobrepeso y obesidad, que son las enfermedades de este siglo. La pobreza está alrededor del 24% a nivel nacional, pero lo más alarmante es a nivel rural, que existe el 43%, es decir, 2.7 veces superior al área urbana. Eso lo señala el representante de GIMIS, Ecuador, en el 2018. Las principales causas para que se genere esta inequidad, esta injusticia social, esta exclusión, esta discriminación, la migración, pobreza, hambre y muerte, es impuesta por el sistema de producción capitalista neoliberal, que a través de grandes corporaciones transnacionales y con la anuencia de los gobiernos títeres de la mayoría de los países del mundo, se dan guerras en todos los países del mundo. Se impulsan proyectos extractivistas de los recursos genéticos y de los recursos naturales no renovables en los diferentes países denominados periféricos, que destruyen los ecosistemas, que son productores de agua, fundamentalmente los páramos, talan grandes extensiones de bosque primario y destruyen la cobertura vegetal. En zonas de megadiversidad,
que alteran el ciclo hidrológico y la producción de oxígeno. Otra causa es que contaminan el ambiente, las grandes industrias, provocando el calentamiento global y el cambio climático. Ahora se inventan pandemias a nivel mundial. Caso último es esta emergencia mundial que estamos viviendo por el COVID-19. Asimismo, no está muy lejano a nuestra realidad. Se ve que ahora despojan del agua y la tierra a las poblaciones rurales. Crean inestabilidad política en los diferentes países del mundo. Destruyen toda organización social comunitaria y criminalizan y judicializan la resistencia y la protesta social. Institucionalizan los gobiernos de muchos países la corrupción. Hay una inadecuada distribución de alimentos en la población a nivel del Ecuador, de América Latina y el mundo. Ahora tenemos más productos agrícolas contaminados por agroquímicos que producen las enfermedades catastróficas. Frente a esta grave problemática que he señalado, pues no hay otro camino que la población de las zonas periurbanas, periféricas de las grandes ciudades y de las ciudades de nuestro país, fundamentalmente, tiene que enfrentar de una manera inteligente esa realidad monstruosa. Y pensamos que para enfrentar esa realidad monstruosa, el pueblo tiene que unirse y organizarse para construir desde abajo, con las bases, con los miembros de las comunidades, de los sectores, de los barrios, una propuesta política y proyectos de corto, mediano y largo plazo, en base a la problemática que está sometida esta población, sin que intervengan partidos y movimientos políticos partidistas y politiqueros, que estos han causado mucho daño y son además corresponsables de lo que ocurre hoy en día en el mundo. Estar consciente que los verdaderos enemigos de los pueblos son la oligarquía, la burguesía de los países y de las grandes élites económicas del país. Aquí hay que diferenciar que hay dos clases sociales fundamentales. Una clase social minoritaria, que está representada por estos grupos oligárquicos, ¿no es cierto?, burgueses, y hay otra clase social mayoritaria que cada vez está siendo más pobre, que más sufre de iniquidades, de exclusiones, de pobreza y muerte. Al ir entendiendo todo este tipo de problemáticas que a veces no empezamos a reflexionar, a analizar y ver esta realidad desde dónde viene y hacia dónde va, entonces nosotros tenemos que estar conscientes y cambiar nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y hay que buscar alternativas estratégicas. Hay varias. Yo creo de que si sumamos esfuerzos, sumamos pensamientos, formamos ideas, vamos a construir proyectos de manera colectiva desde mismo el seno de las familias, del pueblo, para poder enfrentar esa realidad monstruosa. Un proyecto a corto plazo para ir dando esa muestra de cambio y poder dar cuenta que efectivamente sí podemos cambiar la realidad. Pensamos que una opción es la implementación de huertos urbanos para las zonas urbanas y periféricas de las ciudades. Es decir, yo aquí voy a continuar exponiendo y voy a dar los elementos
del por qué y el para qué es importante la implementación de los huertos urbanos. Si nosotros implementamos los huertos urbanos, las propias familias de estas zonas urbanas y periurbanas de las ciudades podrán producir sus propios alimentos. Y si producen sus propios alimentos, estarán automáticamente tomando decisiones propias de qué manera se van a alimentar. Van a saber la calidad del alimento que van día a día a pues, tener en la mesa de cada una de las familias. Para poder implementar este huerto urbano, es necesario también aprovechar el conocimiento y los saberes ancestrales que tiene cada uno de los miembros de la familia. También tiene que estar claro la familia que se debe respetar y actuar en base a los principios de la naturaleza. No podemos ir en contra de ello. La naturaleza no nos pide nada a cambio, solamente pide que se respete sus principios. Tenemos que rescatar las técnicas y tecnologías que no causen daño a los seres humanos y a la naturaleza. Tenemos que promover procesos organizativos de las familias en los barrios y los sectores periféricos de las ciudades. Y en este caso, de manera particular, aquí en la ciudad de Loja, que pensamos que con este esfuerzo que está haciendo Alianza Bareque, pueda contribuir como un proyecto piloto para poder dar condiciones que las familias puedan producir sus propios alimentos. Si las familias de un determinado barrio aquí de la ciudad de Loja, por ejemplo, de una urbanización, un sector periurbano, si se unen y están organizados, pueden gestionar también el apoyo de las instituciones de desarrollo y también de las instituciones educativas, por ejemplo, las universidades, para que les apoyen con el fortalecimiento de las capacidades locales, es decir, mediante la capacitación en temas de interés que tenga cada comunidad. Ustedes recordarán que a veces por ignorar cosas somos sujetos a que nos utilicen, que dependamos de los demás. Pero si les damos conocimiento, si les damos, compartimos experiencias, estoy seguro que la población de manera colectiva y individual va a pensar de manera diferente y va a actuar de manera diferente y va a abrir los ojos y va a mirar que hay muchas otras posibilidades para poderse defender de toda esta gran oleada que se ha presentado de crisis mundial en el tema ético, el tema moral, en el tema económico, el tema social, el tema político, en el tema ambiental, etcétera, etcétera de cosas. Si un sector de una comunidad está organizada, unida férreamente, y si golpea las puertas de estas instituciones de desarrollo y educativas, además de tener esa posibilidad de apoyo para el fortalecimiento de sus capacidades, puede también lograr gestionar recursos económicos, por ejemplo, para implementar esos huertos urbanos, que son muy económicos, muy baratos de implementarlos. Otra cosa más importante también, si el sector está organizado, está unido y cada familia decide producir determinados alimentos, unos hortalizas, otros calabazas, por ejemplo, otras plantas ornamentales, otras plantas medicinales, etcétera, etcétera. Esas, si tienen a más de consumir en la familia y tienen un exceso, pueden compartir con la otra familia. Y la otra familia también puede compartir lo que tiene en exceso. Y eso puede darse lo que anteriormente había toda una organización social comunitaria para
hacer este intercambio, el denominado del troico, que hoy en día ha desaparecido. Entonces, ahí hay una posibilidad de recuperar esa identidad cultural de nuestros pueblos. La implementación de los huertos urbanos es fundamental para superar el déficit de alimentos de calidad y que sean saludables y que sea fácil de acceso para la mayoría de los hogares lojanos. Con esto quiero decir que si nosotros decidimos qué sembrar, qué cosechar y por tanto qué productos tenemos para alimentar y que de paso son diversos, ahí estamos logrando la soberanía y seguridad alimentaria, que es un mandato constitucional en nuestro país, en el Ecuador, en la Constitución vigente, aprobada en el 2008, en su artículo 281. Si nosotros conociéramos y estuviéramos claros cuáles son nuestros derechos, cuáles son las políticas que tienen que implementar las diferentes instituciones de desarrollo, lo que está establecido constitucionalmente, pues no fuera otra realidad. Por eso les invito, ciudadanía lojana, hay que leer, hay que entender lo que dice la Constitución, lo que dicen las diferentes leyes, entre esas la ley de seguridad y seguridad alimentaria, por ejemplo, la ley de recursos hídricos y otras leyes. Nosotros tenemos que ir entendiendo, ahí están pues establecido cuáles son los derechos, también las obligaciones, cuáles son las políticas que tienen que establecer, cuáles son las competencias que tienen cada una de las instituciones. La implementación de un huerto urbano es muy fácil, sencillo y de bajo costo. Solo se requiere tres cosas fundamentales: convicción, motivación y voluntad de los miembros integrantes de las familias para producir alimentos saludables. ¿Y cómo voy a producir alimentos saludables? Aprovechando mis momentos libres de cada uno de los miembros de la familia. Por ejemplo, luego de terminar una jornada de trabajo, en el receso, en vez de hacer la siesta, me puedo estar dedicando a preparar mi pequeña área de terreno o espacio que tenga para poder implementar mi huerto urbano. O los fines de semana. A veces, ahora con eso del tema de la pandemia, de esas cuarentenas que hemos tenido que estar pasando, no hay condición de estar saliendo fácilmente y nos estresamos, nos aburrimos y no sabemos qué hacer en la casa. Pero aquí hay una opción. El implementar los huertos urbanos es también aprovechar los espacios libres que tengo en la casa. Puede ser un espacio del jardín, puede ser sobre la terraza que tengo, en el retiro que está tras mi vivienda, etcétera, de espacios que puedan haber. Hay que aprovecharlos de mejor forma. Cada día nosotros generamos residuos orgánicos, pero a veces eso lo enviamos, pues, cada 2 días lo sacamos de nuestros hogares para que, pues, se retire esa basura que a veces se denomina. Y no debe ser así. Más bien, todos esos residuos orgánicos deben ser aprovechados para hacer composteras y generar el humus, generar la materia orgánica y que esa sea puesta justamente en esas áreas donde vamos a implementar nuestros huertos urbanos. Eso se va a explicar con mayor detalle en los próximos talleres. La otra cosa, también a veces decimos y estamos claros de que para que se desarrollen las plantas necesitamos de la abonadura que debemos dar a las plantas, que es la nutrición, ¿no es cierto? Pero no solo eso es suficiente, necesitamos de agua. Y van a decir, ¿y ahora de dónde obtengo el agua? Y del agua que tengo del grifo, esa tengo que pagar, el municipio a veces observa. Entonces, puede verse como una limitante, pero no es así.
nosotros tenemos que hacer las cosechas de agua lluvias. Lo que cae en las cubiertas de nuestras casas, podemos desde ahí, con pequeñas instalaciones, captar esa agua y almacenarla en unos tanques, y eso luego para ser utilizados en el riego de nuestros huertos urbanos, porque no son áreas grandes, son pequeñitas. Y también esas técnicas, estas maneras de cómo aprovechar en los próximos talleres serán indicados con mayor detalle. Entonces, esta estrategia que estoy señalando es vital porque permite la integración, primero, la integración familiar. Luego de eso, el trabajo cotidiano que se realizan muchas familias por trabajos profesionales de diferente índole, la presión de este mismo trabajo genera estrés. Entonces, esta actividad que estoy proponiéndoles permite eliminar ese estrés generado por esas diferentes tensiones y presiones que provoca el trabajo diario. Por lo que entonces la implementación de un huerto orgánico constituye en una terapia natural para eliminar ese estrés. Asimismo, hay que sentir y hacer conciencia del esfuerzo que hacen los agricultores para cultivar y producir los alimentos. Si nosotros ya nos dedicamos a producir en nuestro huerto urbano, vamos a saber el tiempo que dedicamos, el cuidado que tenemos que dar a la planta y una serie de actividades que tenemos que desarrollar para tener, por ejemplo, una lechuga. Y ahí vamos a dar el valor que realmente hace el agricultor. Pero la implementación de este huerto urbano también permite ahorro de dinero a las familias, porque ya no tendrán que ir al Supermaxi a estar comprando, ya no tendrán que ir al mercado a estar comprando. Y a veces lo que compramos allá en esos espacios no sabemos la calidad de producto que tenemos, no sabemos con qué suelo han sido cultivados, con qué calidad de agua han sido regados, etcétera, de cosas. Entonces, ya más de eso, pues va a ser, son más caros, mientras si nosotros producimos, va a haber un ahorro. Y finalmente, todo este accionar de implementar estos huertos urbanos va a generar un bajo impacto ambiental, porque nosotros estamos diciendo que le vamos a dar un enfoque agroecológico, porque no vamos a tratar en lo mínimo de contaminar el ambiente. Eso es lo que pensamos. Entonces hay que tener cuidado en ese tema. Todas esas actividades que hacen las familias hace de que disponga de diversos tipos de alimentos de calidad y sanos. Tendremos en nuestro huerto urbano plantas que alivien y curen ciertas enfermedades, porque ahí vamos a sembrar plantas medicinales de lo que nuestros ancestros han venido utilizando y que hoy en día eso está desapareciendo. Vamos a también a poder sembrar y tener plantas ornamentales que le dé pues justamente esa alegría, esa armonía en su hogar. Al implementar los huertos urbanos, estamos logrando también generar oxígeno y así evitamos contaminar la naturaleza. Estas son acciones muy determinantes para tener una buena salud y por ende mejorar el bienestar y la calidad de vida de las familias. Entonces, en este proceso de capacitación que hemos iniciado ahora, pensamos que tenemos que ir reflexionando y teniendo la posibilidad de llegar a conclusiones muy importantes. Y aquí ustedes por sí solos van a decir por qué y para qué es importante la implementación de huertos urbanos. Para animar a su análisis, su reflexión y su motivación y su convicción y su deseo de entrar a este reto posible de hacerlo, de implementar los huertos urbanos, pienso de que nosotros tenemos que ser familias que dejemos de ser consumidores
en convertirnos en productores de nuestros propios alimentos. Y además de eso va a ser diversos. Va a haber lechugas, brócoli, coliflores, cebollín, pepino, eh, zapallo, por decir algo. Habrá cilantro, perejil, apio, col, remolacha, zanahoria, etc. Y ahí tiene una diversidad de alimentos, ¿no es cierto? Y que a su vez van a ser saludables, porque vamos a nutrirles a las plantas con abonos orgánicos, que eso lo vamos a ir explicando posteriormente, cómo vamos a hacer una compostera, cómo vamos a sacar el humus, cómo vamos a proporcionar esos nutrientes que se requieren estos cultivos. También nuestras familias deciden qué sembrar, pues, en función de sus requerimientos, en función de la dieta alimenticia que quisieran implementar en cada uno de los hogares. Deciden qué comer en definitiva. Y ahí estamos justamente nosotros trabajando y haciendo que se dé lo que constitucionalmente ya está, el de tener soberanía y seguridad alimentaria. No necesitamos que del Estado nos den haciendo todo. Nosotros podemos también hacer que eso se cumpla, entendiendo de esta manera. Y ahí poder demostrar a las autoridades, a las instituciones, al gobierno nacional, que si es posible, pues cumplir con este mandato constitucional. En definitiva, los huertos urbanos equivale a alimentos sanos. Los alimentos sanos equivale salud. Y salud equivale vida. En los próximos talleres vamos a ir de manera clara, sencilla, comprensible, explicando cómo planificar, diseñar, implementar y producir en huertos urbanos. Por ello, ya me permito invitar al segundo taller. Este va a ser un taller más técnico, pero también práctico, y tiene relación con cómo vamos a hacer el diseño y la implementación del espacio físico para el huerto urbano. Esto va a ser abordado por el ingeniero Jorge Sibisac, un técnico que tiene formación, que tiene experiencia, que pues ha implementado su huerto urbano en su casa y va a compartir sus propias experiencias. También debo señalar, ciudadanía lojana que nos está escuchando, que al término de esta exposición que estoy realizando y de las otras exposiciones que se realizarán los diferentes capacitadores en este programa de capacitación en huertos urbanos, estaremos atentos y daremos un espacio para que nos hagan sus importantes preguntas, nos hagan llegar sus inquietudes y nosotros podamos responder a ellas para que vayan afianzando este conocimiento, esta experiencia y puedan poner en práctica en cada uno de sus hogares. Así es que se les compromete a que pues hagan preguntas, generen inquietudes, también nos puedan hacer conocer sus sugerencias y comentarios de cómo van recibiendo este proceso de capacitación. Y que eso sería muy importante para nosotros ir mejorando este proceso de capacitación que quisiéramos irlo replicando posteriormente. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo y les esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche para continuar con el taller número 2.